Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos el día de hoy a Jorge en Serbia. El día de hoy vamos a platicar de 5 cosas que he aprendido viviendo aquí en Serbia. Ya tengo pues casi 2 años de estar viviendo acá en Serbia y pues he aprendido 2 o 3 cosas. Así que vamos con la primera. Número 1. Aquí cuando brindas con la gente, los serbios dicen živeli. Živeli es como felicidad o salud, es el salud de ellos, el živeli. Nosotros decimos salud, ellos dicen živeli, pero a diferencia que de nosotros los mexicanos, ellos se voltean a ver a los ojos y cuando brindan, dicen živeli y te voltean a ver a los ojos. Una vez que las primeras veces que yo estaba acá en Serbia y dije pues salud, dije pues salud y pues, no Jorge, živeli. Y yo živeli, pero fue de que pues mi mirada estaba a otro lado y después brindé y después una persona se me quedó viendo y se me quedó viendo y me dice, cuando brindas tienes que ver a la persona a los ojos porque tú le estás deseando felicidad. Y yo así de ok, y es lo que he aprendido. Cuando digo živeli o salud y brindo, volteo a ver a los ojos. Número 2. Aprendí a ser puntual. Nosotros los mexicanos o nosotros los latinos, cuando nos citan en algún lugar, nos dicen a las 9 de la noche. Y nosotros pues llegamos a las 9:30, 9:20, 9:15, o a veces simplemente no llegamos. Aquí en Serbia, cuando te dicen 2 días antes, un día de antes, nos vemos a las 9, es porque ese día ya está reservado para juntarse y verse a las 9 de la noche. Las primeras veces que yo salía me sentaban a las 9, yo llegaba a 9:10, 9:15 y sí ponían sus caras de ¿por qué llegas tarde? Que falta de respeto. Y ahora pues cuando me junto con mis amigos latinos acá en Novi Sad, muy curioso porque yo digo a las 10. Como sé que van a llegar a las 11, yo digo a las 10 para que a las 11 ya estemos todos juntos. Curiosidad. Número 3. Lo que he visto también es que, por ejemplo, los serbios son muy atenciosos, son personas muy amables, muy cálidas. Cuando te invitan a su casa, tú eres la persona, la principal persona. Ellos no son de decirte, oye, estás en tu casa, agarra lo que quieras, haz lo que tú quieras. Ellos son de decirte, Jorge, lo que tú quieras, pídemelo y si está conmigo te lo voy a dar. Okay. Me recuerda mucho a la atención que me da una tía que es de México, Distrito Federal. Que cuando llego a su casa y cuando he visitado a sus parientes de la misma zona del centro de la República, son muy así los serbios. Los serbios son cuando yo llegaba a casa de mi tía, era de que, Jorge, ¿qué quieres? Si le pedías una pizza, te la bajaba del cielo y te la entregaba. Así son acá en Serbia. Número 4. Los serbios tienen un día que se llama Slava, que es el día que si lo traducimos de manera literal significa como día glorioso. O el día de su santo. Es un día de su santo. Imagínense que yo tengo mi santo que es San Jorge. Los serbios tienen un patrón que cuida al cual encomiendan su casa. Ese día es incluso más importante que la Navidad y el Año Nuevo. Los serbios suelen festejar la Slava cada año, cada día que llega la Slava de la familia. Y en el trabajo de ese día, la familia por ejemplo, si yo celebro la Slava de San Andrei, que es la Slava de mi hijo, yo ese día tengo derecho a faltar a mi trabajo porque ese día voy a celebrar mi santo o el patrón de mi casa. Número 5. Pet. Broj pet. Los serbios, lo que he aprendido acá es que básicamente cuando tú ya dejas de trabajar, aquí todos o casi todos trabajan 8 horas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en mi caso yo trabajo de 7 a 3 de la tarde o de 8 a 4 de la tarde. Y afortunadamente o desafortunadamente en cada esquina o en cada parte baja de los edificios hay un café. Todos los días hay gente en los cafés y los cafés están siempre llenos. Porque los serbios son mucho de salir a tomar, a disfrutar
el sol, a disfrutar el calor, a disfrutar el día. Y básicamente se la pasan en la calle después de trabajar, llegan a su casa, se bañan, se cambian y a las 4 a las 6 de la tarde ya están en la calle porque van a tomar su café, a platicar con sus amigos, a tomar una cerveza y regresar a sus casas a dormir. Eso es lo que he aprendido acá en Serbia. Amantes del café y amantes del cigarro. En los cafés o en los clubs o en los bares está permitido fumar. Es algo que me gusta porque a veces yo fumo y no me gusta porque pues terminas apestando a cigarro. Toda tu camisa, toda tu ropa apesta a cigarro, es muy desagradable. Entonces de esa manera les presento 5 cosas que he aprendido aquí en Serbia. Muy probablemente voy a hacer otro video para que mencionar otras 5 cosas que yo he aprendido acá también en Serbia. Bueno, pues esto ha sido todo el día de hoy. Espero que les llame la atención, espero que les guste el video. No olviden suscribirse al canal y pues disfruten su fin de semana. Un abrazo, chao. Vidimo se poslije, brate moj.